Buenas. A ver si ya vamos saliendo. Parece que sí. Ok. Bien, vamos a comenzar. Hoy tenemos la segunda parte. No, la tercera en realidad parte. Bueno, estamos con Tuti. Bueno, nos vamos conectando de a poco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? La tercera es la vencida. Venimos a pleno con esto. Pero parece que anduvo, ¿eh? Hoy tuvimos muchos llamados de algunas empresas locales pasando los datos que finalmente son los que... ¿No se escucha? ¿No me escuchan? A ver, díganme si me escuchan. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Gracias. Gracias. Bueno, fantástico. Les decía, hoy nos contactaron del Instituto Dagum. Todo mandamos ahí, qué bueno verlos. Sí, Limber, bueno, vamos arrancando todos de a poquito. ¿Qué hora es? Y 33. Sí, se escucha, gracias. Sí, ya está. Les decía, tuvimos muchos contactos, Juancito, de algunos representantes locales. Hablamos con los gerentes. Esther, ¿cómo te va? ¿Qué dicen? Y la verdad que muy bueno, nos pudieron completar mucho la información. También seguimos agregando marcas internacionales. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo andás? Y bueno, vamos de a poco. Hoy un poco la idea es cerrar, ¿no? La idea es un poco cerrar este ciclo de todo lo que tiene que ver con Torque. Pero hoy quiero invitarlos hasta el final, en realidad. A ver, ¿a qué me refiero hasta el final? Esperen que lo voy a invitar a Fran. A diferencia de estas dos primeras veces que nos encontramos, hoy vamos a tener un invitado ¿Cómo estás, especial. Fer? ¿Sí? ¿Qué hace, Fran? ¿Cómo te va? Fran y yo no nos podemos considerar invitados porque en realidad trabajamos juntos, aunque vivimos en diferentes ciudades, en diferentes partes de este enorme país. Trabajamos juntos porque de alguna manera estamos en el mismo equipo, bajo Titanium, de alguna manera, que es el curso que damos de prótesis sobre implantes y procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Compartimos, aunque sea una vez por mes, presenciales. Antes, en ¿Cuándo otra se puede época, estar? que si Dios quiere alguna vez volverá. Y bueno, y ahora nos mantenemos online, ¿no? Y un poco, por eso le decía que no lo podemos considerar invitado, pero sí al que tenemos hoy que se suma para contribuir a toda esta movida que se fue agrandando a medida que pasaban los Que días. se acabó de conectar recién ahí, Fer. Ah, ¿lo viste? Bueno, es el gran Mati Volmaro, que de alguna manera va a traer el cierre un poco de estos tres días. ¿Por qué? Porque comenzamos hablando de, básicamente, la temática fundamental tenía que ver con a qué torque se ajustan los tornillos, ¿sí? Y claro, se suceden diferentes cosas. Una cosa es ajustarse directamente al implante y otra cosa tenía que ver con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es ajustarse no directamente al implante, sino ajustarse al multi-unit. Para esto, a ver, si tengo una imagen para compartirles de lo que significa un poco esta situación. ¿Sí? No es lo mismo, o sea, el otro día veíamos esto, ¿no es cierto? Veíamos esta situación que es conectándonos directamente al implante, para conectarnos directamente al implante, si repito, mientras seguimos esperando que la gente se sume, podíamos encontrar abutments específicos para coronas y puentes, diferentes tipos de abutments, pero para coronas y puentes, que brindaban estas tres tipos de soluciones. Pero después también estaba la posibilidad de conectarme directamente con un multi-unit, un intermediario que después nos va a permitir trabajar fácilmente, como su nombre lo dice, con múltiples unidades, como por ejemplo una híbrida. Y finalmente, ataches, ¿sí? Broches para sobredentaduras. Todas estas opciones tienen que ver con unirse directamente al implante.
Pero hoy no vamos a hablar de eso. El jueves, o sea, ayer, ya estoy mareado, pero ayer hablamos, o terminamos de alguna manera de hacer un resumen de las 14 marcas, 7 internacionales, 7 locales. Borja, ¿cómo te va? Mirá, hay gente de España. Mirá que es tarde allá, ¿eh? ¿Tenemos 5 horas o no? Yo creo que sí, Fran. No, sí, 5 horas. Hay un montón de diferencia. Es hacer el aguante del otro lado del charco, no cualquiera. Muy bien. Bueno. Aprovecho también a decirles que si quieren sumar marcas de allá, ¿sí? me las pasan y las vamos sumando, ¿sí? a todos estos protocolos. Hoy tenemos 14. Bueno, hoy puntualmente vamos a hablar de esto. Manu, ¿cómo te va? De esto. ¿Qué es esto? Por un lado, y lo hablamos ayer, este es un multi-unit. Este multi-unit se va a conectar al implante. Y un poco como hablamos la vez pasada, hay diferentes torques para unir este multi-unit a ese implante propiamente dicho. Pero hoy de lo que vamos a ver, o de lo que vamos a hablar, es de lo que viene arriba de este multi-unit. A ustedes lo que ven ahí con la flecha colorada indica de alguna manera que algo se va a atornillar arriba de ese dispositivo. Por lo tanto, el multi-unit, y esto es un concepto muy importante a tener en cuenta cuando uno realiza, por ejemplo, una híbrida, el multi-unit debe de quedar torqueado en boca, no se saca, ¿sí? Queda fijo en boca. Esto es muy importante. Hay varios motivos por los cuales se utiliza un multi-unit desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista mecánico, e incluso desde el punto de vista estético, porque nos ayuda a cambiar el eje de los implantes, haciendo que, por ejemplo, salgan esos tornillos pasantes a la altura de palatino, digamos, sin comprometer un borde incisal, un tope cuspídeo o incluso una cara vestibular, ¿no? Por eso el enfoque estético. Ahora, todo este tipo... Sí. Inclusive podemos agregar también en la planificación ahí que si sabemos que vamos a hacer una híbrida con multi-units, también la posición 3D del implante hay que tenerla en cuenta, ya que esto tiene que quedar subgingivales, como lo decimos. Sí, sí, sí. Sin duda, no solo ofrece soluciones, como les decía, biológicas, mecánicas y estéticas, sino que claramente hay que tener en cuenta que el implante para rehabilitar, digamos, con una híbrida o con un multi-unit, tiene que estar ubicado en una profundidad determinada tal, ya que un multi-unit tiene un perfil preformado, pero un perfil de emergencia que tiene su altura, ¿no? O sea, por ejemplo, puede tener 1 milímetro como mínimo, y después tenemos, si tuviéramos que utilizar angulados, levantan a 2.5 algunos, ¿no? Entonces, sí es cierto, independientemente de la marca, ¿no? Pero sí es cierto, hay marcas que un poquito menos, depende del diseño de los abutments, ¿no? Pero sí es cierto que tienen, como dice Frank, que considerarlo durante la planificación. También es cierto, y un poco lo hablábamos hoy con Fran, que aunque uno esté enganchado con una marca determinada, ¿sí? Debe de conocer otras marcas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno rehabilita implantes que coloca otra persona. Entonces, uno tiene que entender los conceptos de las rehabilitaciones, digamos, sobre implantes, y al entenderlos, nos permite, de alguna manera, trabajar con diferentes marcas y encontrar incluso beneficios en una marca diferente a la que utilizamos, ¿no? La verdad que es muy interesante. Si te parece bien, Fran, antes de comenzar, quiero aclarar 2 cosas, que tiene que ver básicamente con componentes, ¿sí?, de una marca nacional que es Trios. Hoy estuvimos hablando con Sebastián, que es el gerente, que nada, muy gentilmente nos estuvo, digamos, facilitando la información correcta, porque no teníamos el número exacto. Bueno, estuvimos charlando un montón. La verdad que tener este tipo de contactos está realmente muy bueno para todos, ¿sí? Después, bueno, más que después nada. Ahora, Fran, ¿por qué no le comentás
lo que tiene que ver con el torque de los pilares de tríos que nos contaba Sebastián para que todos estén al tanto justamente de esa pequeña modificación, ¿sí? Claro, con respecto a lo que habíamos dicho ayer, Fer, Sebastián nos dijo que el torque de los pilares a implantes, tanto para coronas, puentes y sobredentaduras, es a 32 newtons, y en el mundo de las híbridas... Espera, ahora después lo hablamos, de esto decís. Exactamente. Sí, ahora hablamos de esto. Esperamos el momento de... Sí, por eso ahora entramos con este tema puntualmente, pero queríamos dejar... Pero ayer teníamos otra información. Exacto. Por eso hoy la recalcamos, bueno, 32. Sí. También estuvimos hablando con Mauro de Rosterdent, también el gerente, que de nuevo, dos personas súper piolas que nos ayudaron un montón a definir todo esto y que están dispuestos a colaborar un poco con los clínicos, donde haya dudas, ¿sí? ¿Por qué no actualizas también la información de Rosterdent? Y Rosterdent tenemos 30 newtons. Perfecto. Para los... Decir. Para todos los abutments de coronas y puentes, y también para los mini pilares, pero siempre que hablamos de conexión a implante. Perfecto. ¿Sí? 30 newtons. Esa es la información actualizada por Mauro. ¿Sí? También nos dijo que está muy bueno, que van a agregar esta información a los catálogos, que por ahí estaba faltando. Está buenísimo que lo van a hacer. Sí. Miren, ahí está Sebastián, ¿sí? Por el que lo quiera copiar, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, ahí lo tienen, justamente, ¿sí? Muchas gracias. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es, aclarado estas cosas que sirvieron un montón, lo primero que vamos a hacer hoy tiene que ver con, siguiendo el mismo esquema que veníamos manteniendo estos días, que tiene que ver con enumerar 7 marcas internacionales, después 7 marcas locales, esto es lo primero que vamos a hacer. Luego, les voy a explicar esto que tengo acá, que mucha gente me estuvo preguntando hoy. Esto es un torquímetro, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un poco cómo se usa esto, ¿sí? Porque mucha gente me preguntó cómo se torqueaba, para qué servía esta parte de aquí, esta parte de aquí. Saludos de Brasil, vamos todavía. Muy bien, ¿sí? Vamos a ir viéndolo, ahora se los voy a mostrar. Este particularmente es de Straumann, ¿sí? Pero van a ver que es un diseño bastante común. Después se nos va a sumar al hoy Mati Bolmaro, en donde no solo vamos a cerrar, y insisto, me parece que es el tema ideal para cerrar, y tiene que ver con el protocolo de torque. Fundamental, súper importante, ahí está, ahí hay otro, muy bien. Bueno, entonces, ahí lo vas a mostrar, Fran, mostralo vos mejor, porque estás en el consultorio. Yo me olvidé el de Nobel, pero son iguales, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bien, ¿cómo se usa eso? Me olvidé el del Nobel, pero es prácticamente igual, son los más comunes. Igual, después le decía Mati, no solo va a hablar de este tema para cerrar, que me parece muy importante, sino también él tiene otro tipo de torquímetros, que también está bueno verlos. Así que después hacemos un cambio, ¿sí? Entra Mati, él explica justamente esta parte de los torquímetros y continúa con toda la parte del protocolo. Y creo que cerramos una semana de un tema del cual no se habla tanto, es un poco medio tedioso, pero que es fundamental, para garantizar la estabilidad, finalmente, que es lo que todos queremos, de las coronas de coronas híbridas, bueno, de todo lo que va sobre implantes, ¿no? Que no queremos esa flor. Bueno, cualquier pregunta la dejan, arrancamos. Vamos entonces, Fran, como veníamos haciendo hasta ahora, comenzamos con el torque, ¿sí? De la pieza que va sobre esto, ¿correcto? Sobre esto, que es el multi-unit, pueden utilizar distintos tipos de abutments. Pueden utilizar abutments temporarios, ¿sí? Ustedes provisionalizan sobre estos multi-units y utilizan pilares provisorios que van atornillados directamente sobre ese multi-unit. Pueden ser pilares provisorios,
hay incluso transfers que se montan ahí arriba, ¿sí? Hay análogos de multi-unit, por lo que les explicaba antes, porque una vez que se conforma esta unidad, no se saca más de la boca, o sea, esto queda en boca y no se toca. Por lo tanto, se reproduce. Muchas veces en el curso nosotros decimos que pasa a ser un nuevo implante. El multi-unit es un nuevo implante. Por eso tiene análogo, tiene transfer, tiene pilares provisorios y tiene toda la serie de pilares definitivos tal cual lo tuviera para una corona o para un puente. Entonces, vamos a aclarar que todo esto que se coloca encima se torquea y ahora vamos a ir enumerando, ¿sí? A ver si quedó claro, ¿no es cierto? O sea, no es para un solo, es para todo lo que vaya montado acá arriba. Okay. Bien, vamos a comenzar entonces. Si alguien tiene una duda, pregunten, está todo bien. Vamos a comenzar por Straumann. Straumann, ¿qué torque o a qué torque recomienda la empresa de que vaya? Bueno, Straumann lo que nos recomienda es todos los pilares arriba de los multi-units, que en Straumann tienen el nombre de SRA, que significa Screw Retain Abutment, a 15 newtons. Bien, sí. Eso también es importante. Vamos a ir nombrando cómo se llama el multi-unit en cada empresa. ¿Sí? Es importante porque generalmente en los catálogos los encontramos con esos nombres. Algunos lo llaman simplemente multi-unit, pero otras marcas tienen sus propios nombres, entonces está bueno que la sepamos también. Muy bien. Entonces, Straumann, 15. Alfa Bio. Alfa Bio. Bueno, en Alfa Bio tenemos... Esperamos ver. ¿Voy yo? Porque yo la tengo. Dale. Alfa Bio, 25 newton centímetro. ¿Sí? ¿Cómo se llama en este caso? Acá se llama... Déjame te digo por ahí. ¿Lo tenés? Sí, acá lo tengo. Es el multi-unit. Multi-unit Alpha Universe. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Siguiente, Nobel Biocare. Exactamente. Nobel Biocare, tenemos el mismo nombre, con una pequeña variante, por ahí lo pone también como Multi-Unit Seal con X, y el torque de Nobel es de 15 newtons. Excelente, excelente. Bueno, saludamos también a la gente de Federa, que ahí saludan, ¿sí? Es importante tener todos estos contactos. Yo voy a dejar grabado, pero lamentablemente se pierden los comentarios, ¿sí? Aprovechen en serio a tomar los contactos de la gente de estas empresas, ¿sí? Porque, como les decía, hay muchos datos que no son tan fáciles de conseguir, ¿sí? Entonces está bueno, por eso les comentaba, cuando hay esta predisposición, y alguien también comentaba de la buena onda de Sebastián de Tríos, ¿no? Sin duda, la vivimos los dos también. Otra aclaración antes de seguir, hasta ahora todas las marcas que dijimos, dimos un solo número, más allá de que hay multi-units o SRA que son rectos y angulados. Pero si dijimos solamente un número es porque tanto rectos como angulados en 17 y 30 grados tienen el mismo torque. Pero vamos a encontrar más adelante marcas que van a diferir según sean rectos o angulados, entonces también presten atención y a levantar orejas ahí. Súper importante esa aclaración, Fran. Exactamente. No todas las marcas, hay algunas diferencias cuando es recto y que es angulado. Sí, esta es muy buena aclaración. ¿Sí? Bien. Siguiente, BioHorizons. Exactamente. BioHorizon, también multi-unit, el nombre, a 15 newtons. Perfecto. Se mantiene como la lógica. Con la lógica, exacto. Van en 15. Después, bueno, el famoso Biomed 3C, ¿no? Y ahora Zimmer también. Exactamente. Acá tenemos el nombre de Low Profile, ¿sí? Famoso Low Profile. Y tenemos un torque de 10 newton centímetros. Excelente. Un torque bastante bajo. Bastante bajo. Lo chequeamos varias veces. Exactamente. Que hablábamos el día anterior, el primer vivo, que
10 newtons con la mano, llegamos 10, 15 newtons. O sea Sí, que, de todos sí, modos, para obvio. eso está el torquímetro, ¿no? Para medirlo. Sí, eso también es importante, ¿no? Está el torquímetro, sin embargo, se considera que entre 10, 12, 15 más o menos está lo que podría ser una mano, pero es algo inexacto. Otro punto a tener en cuenta con respecto a los torquímetros tiene que ver con esto, o sea, no con el torquímetro en sí mismo, sino con el estado de la punta del destornillador. Esto es también un tema muy importante, porque los hexágonos externos tienen esa fama de que de alguna manera se redondean, es cierto, tiende más al redondel que el cuadrado, por ejemplo, un diseño de cabeza cuadrada es más difícil. Pero lo importante, en realidad, porque no se debería de redondear, tiene que ver con el estado en que se encuentre. Esperen que lo monto con esto porque si no, no se ve. Esto, ¿sí? Esto. El destornillador que va en el torquímetro, que a veces todo el destornillador forma parte de la estructura, como en este caso de acá, que es de Straumann, y otras veces yo tengo uno de Nobel, en donde yo le cambio solo las puntas, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos casos, chequeen, no les digo todos los días, pero regularmente en qué estado se encuentra la punta de este instrumento. Porque si está lastimada, obvio no va a funcionar, ¿sí? Un detalle también a tener en cuenta, ¿no? O sea, son todas pequeñas cositas que aseguran que el trabajo sea tranquilo dentro de todo. Porque no hay peor cosa, a mí me pasó casi todo, ¿no? Por eso es que uno va aprendiendo y aprende de los errores. De girar, si yo dejé de prestar atención al destornillador y un día giro, me gira en falso y después quién saca ese tornillo pasante de ahí adentro, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y controlar el estado en que se encuentra ese pequeño destornillador que tampoco es tan costoso, ¿no? Es más el costo que puede significar falsear un tornillo pasante. Bueno, otra aclaración. Va siendo más interactivo así. Está bueno. Ok. Siguiente, MIS. MIS. Bueno, en MIS también tenemos una pequeña variante con respecto a que va a tener que ver ahora con el tipo de tornillo. ¿Sí? El torque para los multi-units es de 25 newton centímetros siempre que tengamos un tornillo de titanio y de 20 newton centímetros cuando tenemos tornillos de oro. Bien. Bien. Sí. Muy bien. Y finalmente, dentro de las internacionales, Neodent. Bueno, y finalmente Neodent También tiene un torque bajo. también tiene un torque bajo. Tenemos un torque de 10 newton centímetros para todas las soluciones, tanto angular como 10. Muy bien. Exactamente. Bien, vamos ahora a pasar en estos últimos minutos donde estamos analizando todo esto y después ya entra Mati Bolmaro. Vamos a meternos con las nacionales y como recién estoy viendo gente de Federa, vamos a aprovechar a hacerles una pregunta que no pudimos completar hoy, así que nos va a venir de 10. Y tiene que ver básicamente vamos a comenzar con tríos, ¿sí? ¿Y cuál es el torque que necesita tríos? Y va a ir, insisto, estamos hablando de este dibujito que ven ahí al lado, esta foto que ven ahí al lado, ¿no? ¿A cuánto se torquea cualquiera de todos estos componentes en un tríos? En un multi-unit tipo tríos. Un torque sí. De 12 newtons. 12 newton centímetros. Esto se encuentra en los catálogos, ¿eh? Esto se encuentra en los catálogos y está buenísimo que sea así. La verdad sí. que facilita mucho, ¿no? El gran Guille Chinini está con nosotros. Palabras mayores. ¿Qué hace, Guille? ¿Cómo te va? Muy bien. Y ahora sí, aprovechamos, ¿sí? Justamente lo que hablábamos antes, a preguntar, porque la verdad que de Federa no hemos tenido información al respecto. No la pudimos encontrar nosotros y tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Que estamos hablando. ¿A cuánto se torquean los tornillos
de alguna manera los microtornillos, tornillos que son más pequeñitos, que van a conectarse directamente a este multi-unit, ¿sí? Así que si tienen la respuesta, la ponen ahí y con eso completamos toda esta información. Seguimos con Rosterdent. Exactamente. Rosterdent, acá tenemos la particularidad de que ellos lo llaman mini pilar y todo lo que va conectado al mini pilar va también a 30 newtons. Y nos pareció un montón, pero nos explicaron que es por el tamaño del tornillo, es un poco más grande, entonces, bueno, podemos lograr este torque. Sí, muy curioso. Esto también, de nuevo, como les contaba antes, Mauro, que es el gerente de Rosterdent, se contactó con nosotros y nos explicó esto, porque claro, cuando nosotros vimos 30 newton, nos pareció una barbaridad respecto de los números que veníamos manteniendo, pero nos lo confirmó que es así. Y bueno, como Fran explicaba recién, tiene que ver con el diseño, con el diámetro, ¿no, Fran? Del tornillo, del microtornillo pasante. Exactamente. Luego tenemos BW. BW, tenemos en multi-units 15 newtons. De lo que se atornilla al multi-unit. De lo que se atornilla, o sea, estamos hablando siempre, aclaramos de nuevo para que no se confundan, lo van a encontrar como tornillo de cierre o tornillo de bloqueo, también en los catálogos, que es lo que se atornilla al multi-unit. Exacto. 15 newtons. Muy bien. Después, ML. ML, también teníamos acá la variante de que es un tornillo reforzado. Un catálogo espectacular. Un catálogo lo dijo Fran el otro día. Con manuales de descarga, la verdad que muy bueno. Está muy bueno, accesible a la información. 32 newtons de torque. De nuevo, alto torque. Alto torque, exacto. Bien. FIA. FIA, bueno, acá también, Fer, tenemos un blanco que no pudimos llenar. Si la gente de FIA por ahí está escuchando o alguno de los presentes tiene experiencia con FIA y nos puede ayudar con el tema, estaría buenísimo. Bien, y finalmente Maxstream. Maxstream, lo mismo, pasó lo mismo que FIA, no tenían información al respecto. Sí nos atendieron muy bien, como dijiste anteriormente, la verdad que la predisposición buenísima. Yo estuve hablando con Nahuel de Maxstream, pero tampoco no teníamos esa información. Muy bien, Fran, si te parece ahora, mostrar cómo se usa el torquímetro, ¿sí? De dónde se tira, porque ese torquímetro tiene, digamos, si uno lo agarra de un lugar que es más grueso, funciona como llave directamente, ¿sí? No tiene control de torque. Hay que soltar eso y tomarlo desde otro lugar, para que... Contalo vos. Por ahí, antes de mostrarlo, vale aclarar que generalmente en el mercado vamos a encontrar 2 o 3 tipos de torquímetros. Los más comunes o los manuales, por así decirlos, son torquímetro de salto o de quiebre, que lo conocemos, y la llave carraca con el torquímetro incorporado, que es la que mostramos acá, ¿sí? Que acá está el torquímetro, ¿sí? Y para accionarlo hay que hacer la fuerza desde este dispositivo, ¿sí? Que nos marca los diferentes números de torque. Específicamente acá el de Straumann tenemos 15 y 35, que si miramos los números que veníamos diciendo son los torques que maneja Straumann. También vamos a encontrar, por ejemplo, con Nobel Biocare, que tienen torquímetros específicos que son para cirugía, por ejemplo, para implantes más agresivos, que tenemos mayor torque, ¿sí? Que van hasta los 75 o los 80 newtons, pero ya son para... Sí, es otra cosa. Es otra cosa, pero para que sepan que hay en el mercado. Y bueno, y básicamente el tornillo, la llave, torquímetro de quiebre o de salto, lo que hace uno es marcar el torque que uno necesita, y el mismo sistema, o sea, la misma llave, cuando llega al torque, se quiebra. Bueno. Esa es la diferencia.
Buenísimo. Mostralo una vez más, Fran, para que quede claro de dónde se tira para medir el torque, ¿sí? Tiene dos partes. Si tiran de la de arriba, si empujan de lo de arriba, no mide el torque, ¿sí? De acá De no ahí mide. no mide el torque. De acá sí mide. Exacto, empujan de ahí. Y con esto, bueno, manejamos la dirección hacia donde accionamos la llave cricket. Ujú. Impecable. Impecable. Bueno, muy bien. Por acá cerramos un poco la propuesta que teníamos nosotros. Bueno, hay una aclaración también de Ezequiel que hay que tener en cuenta, ¿sí? A veces lo barato sale caro, ¿no? Pero, por eso, chequeen bien el estado de la punta de los destornilladores. Cuidado con eso. Cuidado. Una cosa importante. Con esto, de alguna manera, digo, eso es una cosa muy importante, a eso me refería. Ahora, con esto de alguna manera cerramos la propuesta que teníamos en estos 3 vivos que hicimos y esperemos que les hayan servido. Nosotros aprendimos un montón, la verdad fue esa. Yo tengo, y como verán, estamos todo el tiempo mirando para el costado porque tengo tanto lío de números en la cabeza que no les puedo explicar. Seguiremos sumando empresas y en algún momento les publicaremos para todos, les compartiremos toda esta información porque realmente nos parece que suma un montón, ¿sí? Nos sirve para todos. Bueno, ahora vamos a invitar a Mati, ¿sí? Para que venga y nos va a contar un poco estos temas, ¿no? O sea, nos va a mostrar otros torquímetros, ¿sí? Y después avanzaremos con el protocolo de torque. ¿Sí les parece bien? ¿Sí? Fran, querido, gracias por la buena onda, ¿sí? Nos volvemos a encontrar pronto. Si Dios quiere, Fer. Saludos. Chau, chau. Vamos entonces a esperar ahora que se sume Mati. Ahí está. Vamos a meterlo a Mati ahora. Fede, ¿cómo estás? Ahí está. Ahora sí. Ahora estamos todos. Hola, Fer. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? Oh, impecable. Mejor imposible. Bueno, me alegro. ¿Cómo andás? Te quería felicitarlos a vos y a Fran. La verdad que el laburo que hicieron es impresionante, ¿eh? Impresionante. Lo quería felicitar. Nos llevó tiempo, ¿eh? Es terrible todo esto, cuánto tiempo lleva. Sí, decime, perdona. No, los quería felicitar y la verdad que esto lo podían plasmar en algún artículo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que APA está sacando su revista con un cambio distinto, me parece que es un tema súper piola para publicarlo. Súper. Haciendo cuadros y haciendo realmente la dinámica que hicieron estos 2 días, que lo vengo siguiendo, la verdad que fue espectacular, ¿eh? Yo no había leído tanta información de torque, sobre todo en los últimos años, la verdad que es espectacular. Los felicito a los dos, muy buen equipo. Estuvo bueno, sí, yo te digo que Fran trabajó un montón, se comunicó con un montón y ya te digo, muy buena onda de general la gente de acá, ¿no? Para complementar, y sí, me parece una buena idea también sumarlo a la APA, como decís. Bueno, ahora para meternos de lleno en todo esto, queremos ver un poco de todo eso. Hoy hablábamos con Mati de una cosa que es antigua, que es DINA, porque yo me acordaba de los torquímetros de quiebre, mirá eso. Este es un torquímetro de quiebre. Eso es. Acá con esto se regula, acá dice el torque, y cuando llega al torque quiebra. Increíble, ¿no? Increíble. Pues es que me puse a buscarlo cuando hablé con vos y lo encontré, porque lo tenía igual que vos en un cajón, imagínate que no lo uso más. Y después... Sí, decime, perdona. Sí, no. Y después, un torquímetro que uso mucho es este que ustedes ven acá, que se llama torquímetro en raqueta. No sé si se logra ver bien. Sí, perfecto. El torquímetro en raqueta lleva en esta oquedad que está acá la punta, que es la misma punta para el contrangulado, ¿sí? Es la misma punta que usas para el contrangulado, y cuando ves que se mueve, tenés diamantes y tenés triángulos. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, tenés diamantes. Impecable, sí.
Y bueno, cuando se enfrentan los triángulos es 22 newton. Y cuando se enfrenta el triángulo con el diamante es 35 newton. ¿Sí? Este es otro tipo de torquímetro. ¿Ese de qué ¿Sí? marca es? Este es de marca, creo que es 3i, si mal no 3i. recuerdo. Sí, es 3i 3i. tenía, ¿no? Sí, ok. Sí, es 3i. Y después este también es de 3i, que se llama, este es un contrangulado. A ver ahí. ¿Sí? Este es un contrangulo que vienen con estos insertos, que uno lo coloca en el contrangulo y lo gira. ¿Ves? Este es de 35 newton, ¿se ve? Eso es un 10. Entonces vos pones la punta acá, cerrás, y cuando por ejemplo, 35 newton tiene esta herramienta, que vos la conectás para darle, porque necesitas potencia para los 35 newtons, ¿sí? Y si vos querés darle 20 newtons, ponés el inserto de 20 newtons y corta cuando llega a los 20 newtons. Y tenés otro inserto que es el amarillo, que es el de 10 newtons, que es para los microtornillos, los GSH-20 y GSH-30. Así que esos son los complementos de torquímetros que hay ahí dando vueltas. No, y están fantásticos. Ese último que mostraste, mi papá lo tenía, y muy bueno para los sectores posteriores. Sí, muy bueno. Muy bueno. Para adelante Sí. va cualquier cosa, pero para Sí, atrás, sí. muy bueno, porque no hay que hacer Sí. abrirle tanto la boca al paciente. Tal cual. Muy bueno. Bueno, un espectáculo. Bueno, y Tal contanos cual. un poco de esto que tiraste el martes, y no sabés la cantidad de preguntas que vinieron después de eso. Un montón de preguntas, que es el protocolo de torque. Exactamente. El protocolo de torque surge con la conexión externa. Te voy a hacer un breve resumen para que lo entendamos. Sí, claro. Surge con la conexión externa. Se estudiaba mucho por qué se aflojaban los tornillos, etcétera, etcétera. Y empezaron a estudiar básicamente la física de esto, ¿no? Cómo actuaba un tornillo, y empezamos a manejar otra terminología que no veníamos manejando con los dientes hasta ese momento, digamos, ¿no? Porque empezamos a familiarizarnos con momentos de fuerza, por ejemplo, qué es un momento de fuerza, qué es un estrés en el material, qué es una fuerza de tensión, de compresión y de deformación, que son en definitiva todas las cosas juntas que le pasan a los componentes mecánicos que están envueltos en una unidad biomecánica que es la prótesis implanto asistida. ¿Sí? Si me decís si algo no se entiende, lo querés repetir, me avisas, Fer, querido. Sí, y sobre todo, si alguien se pierde, escriben, ¿eh? Escriben y Sí, yo en sí, todo caso sin a problema. Mati le repregunto. Sin problema, sin Vamos. problema. Esto surge ahí, y empezaron a estudiar esta gente, bueno, y después lo que lo plasmó en los papers, y hay muchos autores al respecto, que está, por ejemplo, yo sigo mucho a Eugenio Romero, que es del grupo de Chapasco, ¿no? De Emilio Margotti. También está los suecos, Carlson, Haraldsson, también son gente que escribió mucho al respecto. Y también asociado a la oclusión, que uno de los precursores del estudio biomecánico ligado a la oclusión fue Hobo, ¿sí? Y Lundgren también tiene bastante escritos al respecto. ¿Y qué se dieron cuenta ellos? Se dieron cuenta que un tornillo está, cuando uno le da el torque, está envuelto después en el trabajo biomecánico a una tensión y a una deformación. Mientras esa tensión, deformación sea equilibrada, el tornillo no va a perder ese torque. ¿Sí? Ese torque se va a perder cuando uno de los dos componentes está desequilibrado. Por eso vos venís de una escuela de oclusión, por eso es importante cuando uno va a hacer una prótesis implanto asistida, que la oclusión esté dentro de una oclusión orgánica, ¿no? Con fuerzas axiales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué estudiaron ellos?
¿Cómo llegan a este protocolo de torque? Que después te lo voy a hacer, es muy breve, ¿no? El protocolo de torque, pero ¿cómo llegan a esto? Ellos estudiaron que dentro de esas fuerzas axiales en los sectores posteriores y fuerzas laterales en los sectores anteriores, la anatomía era importante, claramente, y había que lograr esa axialidad. ¿Pero qué se dieron cuenta? Que cuando uno logra la axialidad, no puede estar exento a los planos inclinados que tienen naturalmente las coronas, que uno las logra, ¿no? Para dar capacidad de trituración, axialidad, todos los componentes oclusales. Pero ¿qué pasó? Ellos vieron que esa dispersión de la fuerza generaba en el tornillo, al ser un instrumento más delgado que una raíz, ¿sí? El brazo de palanca que generaba esa dispersión de la fuerza hacía que en el tornillo se generaba un estrés, ¿sí? Pero no estrés desde lo estresante, sino estrés, el término estrés en física es una fuerza que se distribuye momentáneamente en una superficie, que en este caso sería el tornillo, que es el que aguanta ese estrés. No sé si vengo clarito hasta acá. Sí, sí, súper, súper. Bueno, y a partir de eso se empezó a estudiar lo que se llama el límite de tolerancia del material. Por eso está buenísimo lo que hicieron ustedes, de cada casa, en base a la aleación que utiliza para hacer el material, cuál es el torque para no romper ese límite de tolerancia en el cual el material ya, ese estrés entra a ser permanente y se va a disipar en algún lado, que puede ser por ruptura del tornillo, por ruptura de la conexión a veces, se puede abrir el implante en las conexiones internas, perdón, ¿sí? O sea, hay un montón de variables que se van juntando cuando se le da mal este torque. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto? La dirección de la fuerza, ¿no? Sectores posteriores, sectores anteriores, la intensidad de la fuerza que le llega, ¿no? O sea, tener una oclusión orgánica, qué sé yo, y después la modalidad de la aplicación de la fuerza, que son fuerzas dinámicas y las estáticas. Las peligrosas son las estáticas, siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué llegaron a la conclusión? Que hay variaciones. Ellos hicieron un estudio en un plano lineal, digamos, hicieron un estudio que era premolar, 2 premolares y 1 molar, ¿sí? Y tomaron como referencia lo que más se hace, digamos, que era, por ejemplo, un puente, tomaron como el 100% un puente de premolar a molar. Ellos ahí tomaron el 100% de la carga en las fijaciones, ¿sí? Y después le aumentaron un implante a un premolar, o sea que en vez de hacer un puente hicieron una férula de tres coronas, digámoslo así. Si querés te lo muestro porque es un gráfico, ¿te lo puedo mostrar? Dale, dale, sí, claro, claro, obvio. A ver si doy vuelta ahí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Esto te quiero mostrar, guarda que está... Esto te quiero mostrar. Perfecto. ¿Sí? ¿Ves que ellos toman el estudio con este 100%? ¿Sí? A partir de eso, cuando colocan un implante más, ellos vieron que en las fijaciones les llegaba un 33% menos de fuerza. Uy, perdón. Me apoyo en el touchpad. Sí, pero sí. ¿Sí? Cuando ellos colocaron los implantes en forma triangular, digamos, no alineados, les llegaba un 40% menos de fuerza. Ya era mucho más. ¿Sí? Pero fíjate, cuando hicieron prótesis en cantilever, a las fijaciones les llegaba un 200%. Entonces acá, a partir de esto, establecieron lo que te digo del protocolo de torque. ¿Sí? Y te quiero mostrar algo más. Perdón la improlijidad, ¿no? Pero qué interesante, ¿eh? Qué interesante, sí. Esto es espectacular. Esto es el estudio 200 Newton. Este es un pilar de Straman, un pilar macizo. Fíjate que no se mueve la conexión, que es lo que te digo, el estrés que se genera. Pero fíjate cuando lo convertís con el sinocta, cómo la supraestructura del sinocta se desadapta, ¿ves? Porque es más o menos la similitud de la conexión externa. Y mira una conexión externa cómo se desadapta, no sé si lo logras ver ahí. Sí.
¿Viste cómo se lo...? Y bueno, esto es lo que hicieron ellos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál es el protocolo que hicieron a partir de esto? Vos cuando instalás una corona, por ejemplo, una corona unitaria, ellos el protocolo de torque que hicieron es, vos colocás la corona, le das el torque en base a esa información que ustedes dieron con Fran, ¿sí? De cada tornillo, se tapa en forma temporaria, ¿sí? Y a la semana, entre 7 y 10 días, que es la tensión de formación del tornillo, se vuelve a torquear y ahí recién se hace la obturación definitiva o se cementa la corona o lo que fuere. En un puente, que ya tenés una sobrecarga del 100%, ¿sí? En la fijación, el protocolo de torque es, vos das el torque permitido o dispuesto por la empresa el día 0, ¿sí? Volvés a torquear el día 7, del 7 al 10, y volvés a torquear a los 14/20 días. ¿Sí? Si vos tenés una fijación en cantilever, lo tenés que modificar una semana más. O sea que ya te vas a 3 semanas. Durante 3 semanas tenés que hacer el protocolo de corte antes de hacer la obturación de la restauración. Pará, entonces, si fuera cantilever, ¿qué sería? ¿A los 0, a los 7? Exacto, 14 y 21. O sea, 4 veces. Exacto. Y cuando vos tenés una híbrida, sobre todo maxilar superior, no tanto el inferior, con microtornillos, tenés que hacer ese protocolo durante un mes. ¿Cuántas veces? ¿4 veces también? No, 5 veces, una vez más, o sea, día 0, una vez más te vas. Y es igual para la sobredentadura. Bati, sería día 0, 7, 14, ponele 21 y 29. Sí, claro. Tremendo, impresionante. Sí, exactamente. Entonces, por eso uno a veces comete el error de torquear y obturar. Claro. Y debe haber pasado, no pasa con Straumann, porque la verdad que con Straumann yo uso Straumann y no me pasa. Pero debe pasar con otras marcas, que me ha pasado con otras marcas, de torquear y volver, y tener que desobturar para volver a retorquear en el plazo de un mes, no más que eso. Porque es cuando ellos vieron que la resistencia, la tensión de formación era equilibrada, o sea, ahí se dieron cuenta si estaba equilibrado o no, si tenías que modificar alguna cúspide, si tenías que modificar algún reborde, etcétera, 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 ¿entendés? Una locura. Una locura. Yo después te paso los artículos, está súper interesante. Súper interesante. Es súper interesante porque a mí me ha pasado un poco lo mismo. Yo hoy día estoy haciendo todo Straumann, pero en mi historia he pasado por Tresin, Nobel, y la verdad que me parece un concepto muy interesante. Todos esos estudios están realizados en conexión interna, externa, en mixto. Bueno, en conexión, bueno, el tema que fue modificándolo, digamos, este estudio se hizo en conexión, básicamente en conexión externa. Ajá, eso. Okay. ¿Sí? Sí. La conexión interna hexagonal no difiere mucho, cambia un poquito la biomecánica del tornillo, porque el tornillo se encuentra no afuera de la conexión, sino más bien yuxta o intraconexión, lo cual hace que la tensión de formación sea mucho menos. Pero yo creo que el protocolo de torque en interna sigue siendo lo mismo. En la única variable que cambia rotundamente es en el cono Morse. Claro. Cuando vos tenés un cono Morse, ahí ya vos torqueás una vez y se terminó el problema, porque ya actúa de otra manera, ¿no? Totalmente. Ahí entra otra mecánica. Exactamente. Muy bien. Bueno, maravilloso. Creo Eso era lo que tenía para compartirles, que espero que les haya servido. Pero no hay duda que tiene que haber servido, porque además me parece que era el cierre ideal. O sea, es el cierre ideal, porque finalmente se trata de eso, ¿no? O sea, no solo de tener el valor que recomienda el fabricante, y sino después también tener estos protocolos. El protocolo, exactamente. Madre, es que si no,
no. Son un montón de cosas. Y hay otro de los puntos también, que un poco lo nombré el primer día, y de nuevo me parece interesante, que está en relación con el estado del tornillo pasante. Sí, totalmente. Cuidado con mandarlos a los laboratorios, porque Sí, realmente se totalmente. deterioran un montón en todo ese proceso. No, esto va de la mano. O sea, vos cuando torqueas algo, tiene que ser nuevo, Exacto, porque la ese es rosca se va a deformar dentro de la otra rosca. exacto. Entonces, si vos venís ya manoseado, eso es una condición sine qua non, ¿no? Y el artículo habla de eso. De hecho, Sí. también habla de los antiguos tornillos bañados con oro. No sé si te acordás. Sí, re. Bueno, el tornillo bañado con oro, ¿qué hacía el oro? El oro, al ser un metal blando, se deformaba y hacía una soldadura en frío dentro por eso después se rompían las cabezas y no la podía sacar más. Cuántas cosas que hemos pasado. Sí, claro. Sigo pensando en Dina yo. Sí, sí. Y te acordás, bueno, Dina tenía unos emergentes, ¿te acordás los emergentes que eran sólidos, que se enfriaban, se moldeaban en base a la dirección y después cuando tomaban temperatura ambiente nuevamente se quedaban rígidos? No sé si te acordás de Terrible. eso. Sí, terrible. No, y además, de Dina me acuerdo de los imanes yo. Sí, bueno, los mejores imanes del planeta. Mira, hay Cristian Rucci aclara algo que es muy importante, ¿no? Que si hay tornillos de laboratorio, claro que hay tornillos de laboratorio y algo estuvimos hablando de eso. Yo me acuerdo de los azules que usaba, cuando usaba 3C, eran de color azul, ¿no? Y sí, hay que tener en cuenta. Y si no los tienen, separen una tanda para mandar al laboratorio, porque sin duda que es uno de los Sí, aspectos. manden tornillos usados, Claro, tornillos que uno claro. tenga en el cajón, tornillos usados, mandan al laboratorio, no manden los nuevos guárdenlo en la cajita del paciente y cuando viene el paciente instalan con el nuevo. Claro, sí. Mira, ahí si alguien se acuerda, terrible los imanes Dina, sí, eran ¿Te increíbles. acordás? Venían por peso, del 100 al 500, y en base al Sí. peso que tenían era la retención, eran espectaculares. ¿Llegaste a colocar esos imanes? Sí, claro, hice sobredentadura de esa. Yo me No, recibí en el año 93, muy bueno. así que... Mirá, Pablito Palmieri y Lisandro, están toda la banda, ¿qué lo tiene? Lisandrito Causi nos dio una clase ayer, Lisandro, impresionante. Gracias, Lisandro, querido, sos un Muy bien crack. con el Pablito encelado, también. Lisandro, ¿eh? No, tremenda clase nos dio Lisandrito, que es un genio. Tremendo. Y Pablito Espectacular. también, Pablo, otro genio, Pablito un Palmieri. capo. Bueno, creo que si hicimos el broche de oro, Mati, la verdad que te agradezco un No, un montón que te honor. hayas sumado. Me parece que cerraba perfecto un poco la idea de esta semana, que fue tocar un tema que en realidad no sé si es tan común de tocarlo, y me parece No, también de buena hecho no idea. está como lo tienen desarrollado ustedes, me parece que yo no lo leí nunca, así que está Está bueno, espectacular. está bueno. Por eso me gustó la idea de poder sumar de repente esto, más ese protocolo y armar un paquete de repente para la app o para algo así. La verdad que me parece que suma un montón. Recontra, recontra. A diferencia de estas dos primeras veces que nos encontramos, hoy vamos a tener un invitado ¿Cómo está especial. Fer? ¿Sí? ¿Qué hace, Fran? ¿Cómo te va? Fran y yo no nos podemos considerar invitados porque en realidad trabajamos juntos, aunque vivimos en diferentes ciudades, en diferentes partes de este enorme país. Trabajamos juntos porque de alguna manera estamos en el mismo equipo, bajo Titanium, de alguna manera, que es el curso que damos de prótesis sobre implantes y procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Compartimos, aunque sea una vez por mes, presenciales. Antes, ¿Cuándo se podía? en otra época, que si Dios quiere alguna vez volverá, y bueno, y ahora nos mantenemos online, ¿no? Y un poco, por eso le decía que no lo podemos considerar invitado, pero sí al que tenemos hoy que se suma para contribuir a toda esta movida que se fue agrandando a medida que pasaban los días. Se acabó de conectar recién ahí, Fer. Ah, ¿lo viste? Bueno, es el gran Mati Bolmaro, que de alguna manera va a traer el cierre un poco de estos tres días. ¿Por qué? Porque comenzamos hablando de, básicamente, la temática fundamental tenía que ver con a qué torque se ajustan los tornillos, ¿sí?
Y claro, se suceden diferentes cosas. Una cosa es ajustarse directamente al implante y otra cosa tenía que ver con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es ajustarse no directamente al implante, sino ajustarse al multi-unit. Para esto, a ver si tengo una imagen para compartirles de lo que significa un poco esta situación, ¿sí? No es lo mismo. O sea, el otro día veíamos esto, ¿no es cierto? Veíamos esta situación que es conectándonos directamente al implante. Para conectarnos directamente al implante, si repito, mientras seguimos esperando que la gente se sume, podíamos encontrar abutments específicos para coronas y puentes, diferentes tipos de abutments, pero para coronas y puentes, que brindaban estas tres tipos de soluciones. Pero después también estaba la posibilidad de conectarme directamente con un multi-unit, un intermediario que después nos va a permitir trabajar fácilmente, como su nombre lo dice, con múltiples unidades, como por ejemplo una híbrida. Y finalmente, attaches, ¿sí? Broches para sobredentaduras. Todas estas opciones tienen que ver con unirse directamente al implante. Pero hoy no vamos a hablar de eso. El jueves, o sea, ayer, ya estoy mareado, pero ayer hablamos o terminamos de alguna manera de hacer un resumen de las 14 marcas, 7 internacionales, 7 locales. Borja, ¿cómo te va? Mirá, hay gente de España. Mirá que es tarde allá, ¿eh? ¿Tenemos 5 horas o no? Yo creo que sí, Fran. No, sí, 5 horas. Hay un montón de diferencia. Es hacer el aguante del otro lado del charco, no cualquiera. Muy bien. Bueno. Aprovecho también a decirles que si quieren sumar marcas de allá, ¿sí? me las pasan y las vamos sumando, ¿sí? a todos estos protocolos. Hoy tenemos 14. Bueno, hoy puntualmente vamos a hablar de esto. Manu, ¿cómo te va? De esto. ¿Qué es esto? Por un lado, y lo hablamos ayer, este es un multi-unit. Este multi-unit se va a conectar al implante. Y un poco como hablamos la vez pasada, hay diferentes torques para unir este multi-unit a ese implante propiamente dicho. Pero hoy de lo que vamos a ver, o de lo que vamos a hablar, es de lo que viene arriba de este multi-unit. A ustedes lo que ven ahí con la flecha colorada indica de alguna manera que algo se va a atornillar arriba de ese dispositivo. Por lo tanto, el multi-unit, y esto es un concepto muy importante a tener en cuenta cuando uno realiza, por ejemplo, una híbrida, el multi-unit debe de quedar torqueado en boca, no se saca, ¿sí? Queda fijo en boca. Esto es muy importante. Hay varios motivos por los cuales se utiliza un multi-unit desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista mecánico, e incluso desde el punto de vista estético, porque nos ayuda a cambiar el eje de los implantes, haciendo que, por ejemplo, salgan esos tornillos pasantes a la altura de palatino, digamos, sin comprometer un borde incisal, un tope cuspídeo o incluso una cara vestibular, ¿no? Por eso el enfoque estético. Ahora, todo este tipo... Sí. Inclusive podemos agregar también en la planificación ahí que si sabemos que vamos a hacer una híbrida con multi-units, también la posición 3D del implante hay que tenerla en cuenta, ya que esto tiene que quedar subgingivales, como lo decimos. Sí, sí, sí. Sin duda, no solo ofrece soluciones, como les decía, biológico, mecánicas y estéticas, sino que claramente hay que tener en cuenta que el implante para rehabilitar, digamos, con una híbrida o con un multi-unit, tiene que estar ubicado en una profundidad determinada tal, ya que un multi-unit tiene un perfil preformado, pero un perfil de emergencia que tiene su altura, ¿no? O sea, por ejemplo, puede tener 1 milímetro como mínimo, y después tenemos, si tuviéramos que utilizar angulados, levantan a 2.5 algunos, ¿no? Entonces, sí es cierto, independientemente de la marca, ¿no? Pero sí es cierto, hay marcas que un poquito menos, depende del diseño de los abutments, ¿no? Pero sí es cierto que tienen, como dice Frank, que considerarlo durante la planificación. También es cierto, y un poco lo hablábamos hoy con Fran, que aunque uno esté enganchado con una marca determinada, ¿sí?
debe de conocer otras marcas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno rehabilita implantes que coloca otra persona. Entonces, uno tiene que entender los conceptos de las rehabilitaciones, digamos, sobre implantes, y al entenderlos nos permite de alguna manera trabajar con diferentes marcas y encontrar incluso beneficios en una marca diferente a la que utilizamos. La verdad que es muy interesante. Si te parece bien, Fran, antes de comenzar, quiero aclarar dos cosas, o bueno, que tiene que ver básicamente con componentes, ¿sí?, de una marca nacional que es Trios. Hoy estuvimos hablando con Sebastián, que es el gerente, que nada, muy gentilmente nos estuvo, digamos, facilitando la información correcta, porque no teníamos el número exacto. Bueno, estuvimos charlando un montón. La verdad que tener este tipo de contactos está realmente muy bueno para todos, ¿sí? Después, bueno, más que después nada. Ahora, Fran, ¿por qué no le comentás lo que tiene que ver con el torque de los pilares de Trios que nos contaba Sebastián, para que todos estén al tanto justamente de esa pequeña modificación, ¿sí? Claro, con respecto a lo que habíamos dicho ayer, Fer, Sebastián nos dijo que el torque de los pilares a implantes, tanto para coronas, puentes y sobredentaduras, es a 32 newtons, y en el mundo de las híbridas... Espera, ahora después lo hablamos de esto, decís. Exactamente. Sí, ahora hablamos de esto. Esperamos el momento de... Sí, por eso ahora entramos con este tema puntualmente, pero queríamos dejar... Pero ayer teníamos otra información. Exacto. Por eso hoy la recalcamos, bueno, 32. Sí. También estuvimos hablando con Mauro, de Rosterdent, también el gerente, que de nuevo, dos personas súper piolas que nos ayudaron un montón a definir todo esto y que están dispuestos a colaborar un poco con los clínicos, donde haya dudas, ¿sí? ¿Por qué no actualizas también la información de Rosterdent? Y Rosterdent tenemos 30 newtons. Perfecto. Para los... Decir. Para todos los abutments de coronas y puentes, y también para los mini pilares, pero siempre que hablamos de conexión a implante. Perfecto. ¿Sí? 30 newtons. Esa es la información actualizada por Mauro. ¿Sí? También nos dijo que está muy bueno, que van a agregar esta información a los catálogos, que por ahí estaba faltando. Está buenísimo que lo van a hacer. Sí. Miren, ahí está Sebastián, ¿sí? Por el que lo quiera copiar, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, ahí lo tienen, justamente, ¿sí? Muchas gracias. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es, aclarado estas cosas que sirvieron un montón, lo primero que vamos a hacer hoy tiene que ver con, siguiendo el mismo esquema que veníamos manteniendo estos días, que tiene que ver con enumerar 7 marcas internacionales, después 7 marcas locales. Esto es lo primero que vamos a hacer. Luego, les voy a explicar esto que tengo acá, que mucha gente me estuvo preguntando. Esto es un torquímetro, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un poco cómo se usa esto, ¿sí? Porque mucha gente me preguntó cómo se torqueaba, para qué servía esta parte de aquí, esta parte de aquí. Saludos de Brasil, vamos todavía. Muy bien. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo, ahora se los voy a mostrar. Este particularmente es de Straumann, ¿sí? Pero van a ver que es un diseño bastante común. Después se nos va a sumar al hoy Mati Bolmaro, en donde no solo vamos a cerrar, y insisto, me parece que es el tema ideal para cerrar, y tiene que ver con el protocolo de torque. Fundamental, súper importante. Ahí está, ahí hay otro. Muy bien. Bueno, entonces, ahí lo vas a mostrar, Fran. Mostralo vos mejor porque estás en el consultorio. Yo me olvidé el de Nobel, pero son iguales. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Bien, ¿cómo se usa eso?
me olvidé del nombre, pero es prácticamente igual, son los más comunes. Igual, después le decía Mati, no solo va a hablar de este tema para cerrar, que me parece muy importante, sino también él tiene otro tipo de torquímetros, que también está bueno verlos. Así que después hacemos un cambio, ¿sí? Entra Mati, él explica justamente esta parte de los torquímetros y continúa con toda la parte del protocolo. Y creo que cerramos una semana de un tema del cual no se habla tanto, es un poco medio tedioso, pero que es fundamental, para garantizar la estabilidad, finalmente, que es lo que todos queremos, de las coronas de coronas híbridas, bueno, de todo lo que va sobre implantes, ¿no? Que no queremos esa flor. Bueno, cualquier pregunta la dejan, arrancamos. Vamos entonces, Fran, como veníamos haciendo hasta ahora, comenzamos con el torque, ¿sí? De la pieza que va sobre esto, ¿correcto? Sobre esto, que es el multi-unit, pueden utilizar distintos tipos de abattements. Pueden utilizar abattements temporarios, ¿sí? Ustedes provisionalizan sobre estos multi-units y utilizan pilares provisorios que van atornillados directamente sobre ese multi-unit. Pueden ser pilares provisorios, hay incluso transfers que se montan ahí arriba, ¿sí? Hay análogos de multi-unit, por lo que les explicaba antes, porque una vez que se conforma esta unidad, no se saca más de la boca, o sea, esto queda en boca y no se toca. Por lo tanto, se reproduce. Muchas veces en el curso nosotros decimos que pasa a ser un nuevo implante. El multi-unit es un nuevo implante. Por eso tiene análogo, tiene transfer, tiene pilares provisorios y tiene toda la serie de pilares definitivos, tal cual lo tuviera para una corona o para un puente. Entonces, vamos a aclarar que todo esto que se coloca encima se torquea y ahora vamos a ir enumerando, ¿sí? A ver si quedó claro, ¿no es cierto? O sea, no es para un solo, es para todo lo que vaya montado acá arriba. Ok. Bien. Vamos a comenzar entonces. Si alguien tiene una duda, pregunten, está todo bien. Vamos a comenzar por Straumann. Straumann, ¿qué torque o a qué torque recomienda la empresa de que vaya? Bueno, Straumann lo que nos recomienda es todos los pilares arriba de los multi-units, que en Straumann tienen el nombre de SRA, que significa Screw Retain Abutment, a 15 newtons. Bien, sí. Eso también es importante. Vamos a ir nombrando cómo se llama el multi-unit en cada empresa. ¿Sí? Es importante porque generalmente en los catálogos los encontramos con esos nombres. Algunos lo llaman simplemente multi-unit, pero otras marcas tienen sus propios nombres, entonces está bueno que la sepamos también. Muy bien. Entonces, Straumann, 15. Alfa Bio. Alfa Bio. Bueno, en Alfa Bio tenemos... Esperamos ver. ¿Voy yo? Porque yo la tengo. Dale. Alfa Bio, 25 newton centímetro. ¿Sí? ¿Cómo se llama en este caso? Acá se llama... Déjame te digo por ahí. ¿Lo tenés? Sí, acá lo tengo. Es el multi-unit. Multi-unit Alpha Universe. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Siguiente, Nobel Biocare. Exactamente. Nobel Biocare, tenemos el mismo nombre, con una pequeña variante, por ahí lo pone también como Multi-Unit Seal con X, y el torque de Nobel es de 15 newtons. Excelente, excelente. Bueno, saludamos también a la gente de Federa, que ahí saludan, ¿sí? Es importante tener todos estos contactos. Yo voy a dejar grabado, pero lamentablemente se pierden los comentarios, ¿sí? Aprovechen en serio a tomar los contactos de la gente de estas empresas, ¿sí? Porque, como les decía, hay muchos datos que no son tan fáciles de conseguir, ¿sí? Entonces está bueno, por eso les comentaba, cuando hay esta predisposición, y alguien también comentaba de la buena onda de Sebastián de Tríos, ¿no? Sin duda, la vivimos los dos también. Otra aclaración antes de seguir, hasta ahora todas las marcas que dijimos, dimos un solo número,
más allá de que hay multi-units o SRA que son rectos y angulados. Pero si dijimos solamente un número es porque tanto rectos como angulados en 17 y 30 grados tienen el mismo torque. Pero vamos a encontrar más adelante marcas que van a diferir según sean rectos o angulados, entonces también presten atención y a levantar orejas ahí. Súper importante esa aclaración, Fran. Exactamente. No todas las marcas, hay algunas diferencias cuando es recto y que es angulado. Sí, esta es muy buena aclaración. ¿Sí? Bien. Siguiente, Biohorizons. Exactamente. Biohorizon, también multi-unit, el nombre, a 15 newtons. Perfecto. Se mantiene como la lógica. Con la lógica, exacto. Valen 15. Después, bueno, el famoso Biomet 3C, ¿no? Y ahora Zimmer también. Exactamente. Acá tenemos el nombre de low profile, ¿sí? Famoso low profile. Y tenemos un torque de 10 newton centímetros. Excelente. Un torque bastante bajo. Bastante bajo. Lo chequeamos varias veces. Exactamente. Torque que hablábamos el día anterior, el primer vivo, que 10 newtons con la mano llegamos 10, 15 newtons. O sea sí. que, de todos modos, para eso está el torquímetro, ¿no? Para medirlo. Sí, eso también es importante, ¿no? Está el torquímetro, sin embargo, se considera que entre 10, 12, 15 más o menos está lo que podría ser una mano, pero es algo inexacto. Otro punto a tener en cuenta con respecto a los torquímetros tiene que ver con esto, o sea, no con el torquímetro en sí mismo, sino con el estado de la punta del destornillador. Esto es también un tema muy importante, porque los hexágonos externos tienen esa fama de que de alguna manera se redondean, es cierto, tiende más al redondel que el cuadrado, por ejemplo, un diseño de cabeza cuadrada es más difícil. Pero lo importante, en realidad, porque no se debería de redondear, tiene que ver con el estado en que se encuentre. Esperen que lo monto con esto porque si no, no se ve. Esto, ¿sí? Esto. El destornillador que va en el torquímetro, que a veces todo el destornillador forma parte de la estructura, como en este caso de acá, que es de Straumann, y otras veces yo tengo uno de Nobel, en donde yo le cambio solo las puntas, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos casos, chequeen, no les digo todos los días, pero regularmente en qué estado se encuentra la punta de este instrumento. Porque si está lastimada, obvio no va a funcionar, ¿sí? Un detalle también a tener en cuenta, ¿no? O sea, son todas pequeñas cositas que aseguran que el trabajo sea tranquilo dentro de todo. Porque no hay peor cosa, a mí me pasó casi todo, ¿no? Por eso es que uno va aprendiendo y aprende de los errores. De girar, si yo dejé de prestar atención al destornillador y un día giro, me gira en falso y después quién saca ese tornillo pasante de ahí adentro, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y controlar el estado en que se encuentra ese pequeño destornillador que tampoco es tan costoso, ¿no? Es más el costo que puede significar falsear un tornillo pasante. Bueno, otra aclaración. Va siendo más interactivo así. Está bueno. Ok. Siguiente, MIS. MIS. Bueno, en MIS también tenemos una pequeña variante con respecto a que va a tener que ver ahora con el tipo de tornillo. ¿Sí? El torque para los multi-units es de 25 newton centímetros siempre que tengamos un tornillo de titanio y de 20 newton centímetros cuando tenemos tornillos de oro. Bien. Bien. Sí. Muy bien. Y finalmente, dentro de las internacionales, Neodent. Bueno, y finalmente Neodent también tiene un torque bajo. También tiene un torque bajo. Tenemos un torque de 10 newton centímetros para todas las soluciones, tanto angulada como 10. Muy bien, exactamente. Bien, vamos ahora a pasar en estos últimos minutos donde estamos analizando todo esto y después ya entra Mati
Mati Bolmaro. Vamos a meternos con las nacionales y como recién estoy viendo gente de Federa, vamos a aprovechar a hacerles una pregunta que no pudimos completar hoy, así que nos va a venir de 10. Y tiene que ver básicamente vamos a comenzar con tríos, ¿sí? ¿Y cuál es el torque que necesita tríos? Y va a ir, insisto, estamos hablando de este dibujito que ven ahí al lado, de esta foto que ven ahí al lado, ¿no? ¿A cuánto se torquea cualquiera de todos estos componentes en un tríos? En un multi-unit tipo tríos. Un torque de 12 newtons. 12 newton centímetros. Esto se encuentra en los catálogos, ¿eh? Esto se encuentra en los catálogos y está buenísimo que sea así. La verdad Sí. que facilita mucho, ¿no? El gran Guille Chinini está con nosotros. Palabras mayores. ¿Qué hace, Guille? ¿Cómo te va? Muy bien. Y ahora sí, aprovechamos, ¿sí? Justamente lo que hablábamos antes, a preguntar, porque la verdad que de Federa no hemos tenido información al respecto. No la pudimos encontrar nosotros y tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Que estamos hablando. ¿A cuánto se torquean los tornillos, de alguna manera los microtornillos, tornillos que son más pequeñitos, que van a conectarse directamente a este multi-unit, ¿sí? Así que si tienen la respuesta, la ponen ahí y con eso completamos toda esta información. Seguimos con Rosterdent. Exactamente. Rosterdent, acá tenemos la particularidad de que ellos lo llaman mini pilar y todo lo que va conectado al mini pilar va también a 30 newtons. Y nos pareció un montón, pero nos explicaron que es por el tamaño del tornillo, es un poco más grande, entonces, bueno, podemos lograr este torque. Sí, muy curioso. Esto también, de nuevo, como les contaba antes, Mauro, que es el gerente de Rosterdent, se contactó con nosotros y nos explicó esto, porque claro, cuando nosotros vimos 30 newton, nos pareció una barbaridad respecto de los números que veníamos manteniendo, pero nos lo confirmó que es así, y bueno, como Fran explicaba recién, tiene que ver con el diseño, con el diámetro, ¿no, Fran? Del microtornillo pasante. Exactamente. Luego tenemos BW. BW, tenemos en multi-units 15 newtons. De lo que se atornilla al multi-unit. De lo que se atornilla, o sea, estamos hablando siempre, aclaramos de nuevo para que no se confundan, lo van a encontrar como tornillo de cierre o tornillo de bloqueo, también en los catálogos, que es lo que se atornilla al multi-unit. Exacto. 15 newtons. Muy bien. Después, ML. ML, también teníamos acá la variante de que es un tornillo reforzado. Un catálogo espectacular. Un catálogo lo dijo Fran el otro día. Con manuales de descarga, la verdad que muy bueno. Está muy bueno, accesible a la información. 32 newtons de torque. De nuevo, alto torque. Alto torque, exacto. Bien. FIA. FIA, bueno, acá también, Fer, tenemos un blanco que no pudimos llenar. Si la gente de FIA por ahí está escuchando o alguno de los presentes tiene experiencia con FIA y nos puede ayudar con el tema, estaría buenísimo. Bien, y finalmente Maxstream. Maxstream, lo mismo, pasó lo mismo que FIA, no tenían información al respecto. Sí nos atendieron muy bien, como dijiste anteriormente, la verdad que la predisposición buenísima. Yo estuve hablando con Nahuel de Maxstream, pero tampoco no teníamos esa información. Muy bien, Fran, si te parece ahora, mostrar cómo se usa el torquímetro, ¿sí? De dónde se tira, porque ese torquímetro tiene, digamos, si uno lo agarra de un lugar que es más grueso, funciona como llave directamente, ¿sí? No tiene control de torque. Hay que soltar eso y tomarlo desde otro lugar, para que... Contalo vos. Por ahí, antes de mostrarlo, vale aclarar que generalmente en el mercado vamos a encontrar 2 o 3 tipos de torquímetros. Los más comunes o los manuales, por así decirlos, son torquímetro de salto o de quiebre, que lo conocemos, y
la llave carraca con el torquímetro incorporado, que es la que mostramos acá, ¿sí? Que acá está el torquímetro, ¿sí? Y para accionarlo hay que hacer la fuerza desde este dispositivo, ¿sí? Que nos marca los diferentes números de torque. Específicamente acá el de Straumann tenemos 15 y 35, que si miramos los números que veníamos diciendo son los torques que maneja Straumann. También vamos a encontrar, por ejemplo, con Nobel Biocare, que tienen torquímetros específicos que son para cirugía, por ejemplo, para implantes más agresivos, que tenemos mayor torque, ¿sí? Que van hasta los 75 o los 80 newtons, pero ya son para... Sí, sí, es otra cosa. Es otra cosa, pero No, para que sepan que hay en el mercado. Y bueno, y básicamente el tornillo, perdón, la llave, torquímetro de quiebre o de salto, lo que hace uno es marcar el torque que uno necesita, y el mismo sistema, o sea, la misma llave, cuando llega al torque, se quiebra. bueno. Esa es la diferencia. Buenísimo. Mostralo una vez más, Fran, para que quede claro de dónde se tira para medir el torque, ¿sí? Tiene dos partes. Si tiran de la de arriba, si empujan de lo de arriba, no mide el torque, ¿sí? De ahí no mide el torque. De acá sí mide. Exacto, empujan de ahí. Y con esto, bueno, manejamos la dirección hacia donde accionamos la llave Cricket. Impecable. Impecable. Bueno, muy bien. Por acá cerramos un poco la propuesta que teníamos nosotros. Bueno, hay una aclaración también de Ezequiel que hay que tener en cuenta, ¿sí? A veces lo barato sale caro, ¿no? Pero, por eso, chequeen bien el estado de la punta de los destornilladores. Cuidado con eso. Cuidado. Una cosa importante. Con esto, de alguna manera, digo, eso es una cosa muy importante, a eso me refería. Ahora, con esto de alguna manera cerramos la propuesta que teníamos en estos 3 vivos que hicimos y esperemos que les hayan servido. Nosotros aprendimos un montón, la verdad fue esa. Yo tengo, y como verán, estamos todo el tiempo mirando para el costado porque tengo tanto lío de números en la cabeza que no les puedo explicar. Seguiremos sumando empresas y en algún momento les publicaremos para todos, les compartiremos toda esta información porque realmente nos parece que suma un montón, ¿sí? Nos sirve para todos. Bueno, ahora vamos a invitar a Mati, ¿sí? Para que venga y nos va a contar un poco estos temas, ¿no? O sea, nos va a mostrar otros torquímetros, ¿sí? Y después avanzaremos con el protocolo de torque. ¿Sí les parece bien? ¿Sí? Fran, querido, gracias por la buena onda, ¿sí? Nos volvemos a encontrar pronto. Si Dios quiere, Fer. Saludos. Chau, chau. Vamos entonces a esperar ahora que se sume Mati. Ahí está. Vamos a meterlo a Mati ahora. Fede, ¿cómo estás? Ahí está. Ahora sí. Ahora estamos todos. Hola, Fer. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? Oh, impecable. Mejor imposible. Bueno, me alegro. ¿Cómo andás? Te quería felicitarlos a vos y a Fran. La verdad que el laburo que hicieron es impresionante, ¿eh? Impresionante. Lo quería felicitar. Nos llevó tiempo, ¿eh? Es terrible todo esto, cuánto tiempo llevo. Sí, decime, perdona. No, los quería felicitar y la verdad que esto lo podían plasmar en algún artículo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que APA está sacando su revista con un cambio distinto, me parece que es un tema súper piola para publicarlo. Súper. Haciendo cuadros y haciendo realmente la dinámica que hicieron estos 2 días, que lo vengo siguiendo, la verdad que fue espectacular, ¿eh? Yo no había leído tanta información de torque, sobre todo en los últimos años, la verdad que es espectacular. Los felicito a los dos, muy buen equipo. Estuvo bueno, sí, yo te digo que Fran trabajó un montón, se comunicó con un montón y ya te digo, muy buena onda de general la gente de acá, ¿no? Para complementar, y sí, me parece una buena idea también sumarlo a la APA, como decís.
Bueno, ahora para meternos de lleno en todo esto, queremos ver un poco de todo eso. Hoy hablábamos con Mati de una cosa que es antigua, que es DINA, porque yo me acordaba de Mire, los torquímetros de quiebre, mirá eso. este es un torquímetro de quiebre. Eso es Acá con esto se regula, acá dice el torque, y cuando llega al torque quiebra. Increíble, ¿no? increíble. Vos sabés que me puse a buscarlo cuando hablé con vos y lo encontré, porque lo tenía igual que vos en un cajón, imagínate que no lo uso más. Y después, Sí, decime, perdona. sí, no. Y después, yo, un torquímetro que uso mucho es este que ustedes ven acá, que se llama torquímetro en raqueta. No sé si se logra ver bien. Sí, perfecto, perfecto. El torquímetro en raqueta lleva en esta oquedad que está acá la punta, que es la misma punta para el contrangulado, ¿sí? Es la misma punta que usas para el contrangulado, y cuando ves que se mueve, tenés diamantes y tenés triángulos. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, Tenés se ve diamantes. impecable. Sí. Y bueno, cuando se enfrentan los triángulos es 22 newton. Y cuando se enfrenta el triángulo con el diamante es 35 newton. ¿Sí? Este es otro tipo de torquímetro. ¿Ese de qué ¿Sí? marca es? Este es de marca, creo que es 3i, si mal no 3i. recuerdo. Sí, es 3i 3i. tenía, ¿no? Sí, ok. Sí, es 3i. Y después este también es de 3i, que se llama, este es un contrangulado. A ver ahí. ¿Sí? Este es un contrangulo que vienen con estos insertos, que uno lo coloca en el contrangulo y lo gira. ¿Ves? Este es de 35 newton, ¿se ve? Eso es un 10. Entonces vos pones la punta acá, cerrás, y cuando por ejemplo, 35 newton tiene esta herramienta, que vos la conectás para darle, porque necesitas potencia para los 35 newtons, ¿sí? Y si vos querés darle 20 newtons, ponés el inserto de 20 newtons y corta cuando llega a los 20 newtons. Y tenés otro inserto que es el amarillo, que es el de 10 newtons, que es para los microtornillos, los GSH-20 y GSH-30. Así que esos son los complementos de torquímetros que hay ahí dando vueltas. No, y están fantásticos. Ese último que mostraste, mi papá lo tenía, y muy bueno para los sectores posteriores. Sí, muy bueno. Muy bueno. Para adelante va cualquier cosa, pero para Sí, atrás, sí. muy bueno, porque no hay que hacer Sí. abrirle tanto la boca al paciente. Tal cual. Muy bueno. Bueno, un espectáculo. Bueno, y Tal contanos cual. un poco de esto que tiraste el martes, y no sabés la cantidad de preguntas que vinieron después de eso. Un montón de preguntas, que es el protocolo de torque. Exactamente. El protocolo de torque surge con la conexión externa. Te voy a hacer un breve resumen para que lo entendamos. Sí, claro. Surge con la conexión externa. Se estudiaba mucho por qué se aflojaban los tornillos, etcétera, etcétera. Y empezaron a estudiar básicamente la física de esto, ¿no? Cómo actuaba un tornillo, y empezamos a manejar otra terminología que no veníamos manejando con los dientes hasta ese momento, digamos, ¿no? Porque empezamos a familiarizarnos con momentos de fuerza, por ejemplo, que es un momento de fuerza, que es un estrés en el material, que es una fuerza de tensión, de compresión y de deformación, que son en definitiva todas las cosas juntas que le pasan a los componentes mecánicos que están envueltos en una unidad biomecánica que es la prótesis implanto asistida. ¿Sí? Si me decís si algo no se entiende, lo querés repetir, me avisas, Fer, querido. Sí, y sobre todo, si alguien se pierde, escriben, ¿eh? Escriben y sí, yo en sí, todo caso sin problema. le repregunto. Sin problema, sin problema. Esto surge ahí, y empezaron a estudiar esta gente, bueno, y después lo que lo plasmó en los papers, y hay muchos autores al respecto, que está, por ejemplo,
yo sigo mucho a Eugenio Romero, que es del grupo de Chapasco, ¿no? De Emilio Margotti. También está los suecos, Carlson, Haraldsson, también son gente que escribió mucho al respecto. Y también asociado a la oclusión, que uno de los precursores del estudio biomecánico ligado a la oclusión fue Hobo, ¿sí? Y Lundgren también tiene bastante escritos al respecto. ¿Y qué se dieron cuenta ellos? Se dieron cuenta que un tornillo está, cuando uno le da el torque, está envuelto después en el trabajo biomecánico a una tensión y a una deformación. Mientras esa tensión, deformación sea equilibrada, el tornillo no va a perder ese torque. ¿Sí? Ese torque se va a perder cuando uno de los dos componentes está desequilibrado. Por eso vos venís de una escuela de oclusión, por eso es importante cuando uno va a hacer una prótesis implanto asistida, que la oclusión esté dentro de una oclusión orgánica, ¿no? Con fuerzas axiales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué estudiaron ellos? ¿Cómo llegan a este protocolo de torque? Que después te lo voy a hacer, es muy breve, ¿no? El protocolo de torque, pero ¿cómo llegan a esto? Ellos estudiaron que dentro de esas fuerzas axiales en los sectores posteriores y fuerzas laterales en los sectores anteriores, la anatomía era importante, claramente, y había que lograr esa axialidad. ¿Pero qué se dieron cuenta? Que cuando uno logra la axialidad, no puede estar exento a los planos inclinados que tienen naturalmente las coronas, que uno las logra, ¿no? Para dar capacidad de trituración, axialidad, todos los componentes oclusales. Pero ¿qué pasó? Ellos vieron que esa dispersión de la fuerza generaba en el tornillo, al ser un instrumento más delgado que una raíz, ¿sí? El brazo de palanca que generaba esa dispersión de la fuerza hacía que en el tornillo se generaba un estrés, ¿sí? Pero no estrés desde lo estresante, sino estrés, el término estrés en física es una fuerza que se distribuye momentáneamente en una superficie, que en este caso sería el tornillo, que es el que aguanta ese estrés. No sé si vengo clarito hasta acá. Sí, sí, súper, súper. Bueno, y a partir de eso se empezó a estudiar lo que se llama el límite de tolerancia del material. Por eso está buenísimo lo que hicieron ustedes, de cada casa, en base a la aleación que utiliza para hacer el material, cuál es el torque para no romper ese límite de tolerancia en el cual el material ya, ese estrés, entra a ser permanente y se va a disipar en algún lado, que puede ser por ruptura del tornillo, por ruptura de la conexión a veces, se puede abrir el implante en las conexiones internas, perdón, ¿sí? O sea, hay un montón de variables que se van juntando cuando se le da mal este torque. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto? La dirección de la fuerza, ¿no? Sectores posteriores, sectores anteriores, la intensidad de la fuerza que le llega, ¿no? O sea, tener una oclusión orgánica, qué sé yo, y después la modalidad de la aplicación de la fuerza, que son fuerzas dinámicas y las estáticas. Las peligrosas son las estáticas, siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué llegaron a la conclusión? Que hay variaciones, ellos hicieron un estudio en un plano lineal, digamos, hicieron un estudio que era premolar, 2 premolares y 1 molar, ¿sí? Y tomaron como referencia lo que más se hace, digamos, que era, por ejemplo, un puente, tomaron como el 100% un puente de premolar a molar. Ellos ahí tomaron el 100% de la carga en las fijaciones, ¿sí? Y después le aumentaron un implante a un premolar, o sea que en vez de hacer un puente hicieron una férula de tres coronas, digámoslo así. Si querés te lo muestro porque es un gráfico, ¿te lo puedo mostrar? Dale, sí, claro, obvio. A ver si doy vuelta ahí. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Esto te quiero mostrar, guarda que está. Esto te quiero mostrar. Perfecto. ¿Sí? ¿Ves que ellos toman el estudio con este 100%? ¿Sí? A partir de eso, cuando colocan un implante más, ellos vieron que en las fijaciones les llegaba un 33% menos de fuerza. Uy, perdón.
Me apoyen en el TAT. Sí, pero sí. ¿Sí? Cuando ellos colocaron los implantes en forma triangular, digamos, no alineados, les llegaba un 40% menos de fuerza. Ya era mucho más. ¿Sí? Pero fíjate, cuando hicieron prótesis en cantilever, a las fijaciones les llegaba un 200%. Entonces acá, a partir de esto, establecieron lo que te digo del protocolo de torque. ¿Sí? Y te quiero mostrar algo más. Perdón la improlijidad, ¿no? Pero qué interesante, ¿eh? Qué interesante, sí. Esto es espectacular. Esto es el estudio 200 Newton. Este es un pilar de Straumann, un pilar macizo. Fíjate que no se mueve la conexión, que es lo que te digo, el estrés que se genera. Pero fíjate cuando lo convertís con el Sinocta, cómo la supraestructura del Sinocta se desadapta, ¿ves? Porque es más o menos la similitud de la conexión externa. Y mira una conexión externa cómo se desadapta, no sé si lo logras ver ahí. Sí. ¿Viste cómo se lo...? Y bueno, esto es lo que hicieron ellos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál es el protocolo que hicieron a partir de esto? Vos cuando instalás una corona, por ejemplo, una corona unitaria, ellos el protocolo de torque que hicieron es, vos colocás la corona, le das el torque en base a esa información que ustedes dieron con Fran, ¿sí? De cada tornillo, se tapa en forma temporaria, ¿sí? Y a la semana, entre 7 y 10 días, que es la tensión de formación del tornillo, se vuelve a torquear y ahí recién se hace la obturación definitiva o se cementa la corona o lo que fuere. En un puente, que ya tenés una sobrecarga del 100%, ¿sí? En la fijación, el protocolo de torque es, vos das el torque permitido o dispuesto por la empresa el día 0, ¿sí? Volvés a torquear el día 7, del 7 al 10, y volvés a torquear a los 14/20 días. ¿Sí? Si vos tenés una fijación en cantilever, lo tenés que modificar una semana más. O sea que ya te vas a 3 semanas. Durante 3 semanas tenés que hacer el protocolo de corte antes de hacer la obturación de la restauración. Entonces, si fuera cantilever, ¿qué sería? ¿A los 0, a los 7? Exacto, 14 y 21. O sea, 4 veces. Exacto. Y cuando vos tenés una híbrida, sobre todo maxilar superior, no tanto el inferior, con microtornillos, tenés que hacer ese protocolo durante un mes. ¿Cuántas veces? ¿4 veces también? No, 5 veces, una vez más, o sea, día 0, una vez más te vas. Y es igual para la sobredentadura. Bati, sería día 0, 7, 14, ponele 21 y 29. Sí, claro. Tremendo, impresionante. Exactamente. Entonces, por eso uno a veces comete el error de torquear y obturar. Claro. Y debe haber pasado, no pasa con Straumann, porque la verdad que con Straumann yo uso Straumann y no me pasa. Pero debe pasar con otras marcas, que me ha pasado con otras marcas, de torquear y volver, y tener que desobturar para volver a retorquear en el plazo de un mes, no más que eso. Porque es cuando ellos vieron que la resistencia, la tensión de formación era equilibrada, o sea, ahí se dieron cuenta si estaba equilibrado o no, si tenías que modificar alguna cúspide, si tenías que modificar algún reborde, etcétera, 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 ¿entendés? Una locura. Una locura. Yo después te paso los artículos, está súper interesante. Súper interesante. Es súper interesante porque a mí me ha pasado un poco lo mismo. Yo hoy día estoy haciendo todo el Straumann, pero en mi historia he pasado por Tresin, Nobel, y la verdad que me parece un concepto muy interesante. Todos esos estudios están realizados en conexión interna, externa, en mixto. Bueno, en conexión, el tema que fue modificándolo, digamos, este estudio se hizo en conexión, básicamente en conexión externa. Ajá, eso. Okay. ¿Sí? Sí.
La conexión interna hexagonal no difiere mucho. Cambia un poquito la biomecánica del tornillo, porque el tornillo se encuentra no afuera de la conexión, sino más bien yuxta o intraconexión, lo cual hace que la tensión de formación sea mucho menos. Pero yo creo que el protocolo de torque en interna sigue siendo lo mismo. En la única variable que cambia rotundamente es en el cono Morse. Claro. Cuando vos tenés un cono Morse, ahí ya vos torqueás una vez y se terminó el problema, porque ya actúa de otra manera, ¿no? Totalmente. Ahí entra otra mecánica. Exactamente. Muy bien. Bueno, maravilloso, maravilloso. Eso Que era lo que tenía para compartirles, que espero que les haya servido. pero no hay duda que tiene que haber servido porque además me parece que era el cierre ideal. O sea, es el cierre ideal porque finalmente se trata de eso, ¿no? O sea, no solo de tener el valor que recomienda el fabricante, y sino después también tener estos protocolos. El protocolo, exactamente. Madre, es que si no, no. Son un montón de cosas. Y hay otro de los puntos también, que un poco lo nombré el primer día y de nuevo me parece interesante, que está en relación con el estado del tornillo pasante. Sí, totalmente. Cuidado con mandarlos a los laboratorios porque sí, totalmente. se deterioran un montón en todo ese proceso. No, esto va de la mano. O sea, vos cuando torqueas algo, tiene que ser nuevo. Exacto, porque la rosca se va a deformar dentro de la otra rosca. Exacto. Entonces, si vos venís ya manoseado, eso es una condición sine qua non, ¿no? Y el artículo habla de eso. De hecho, también habla de los antiguos tornillos bañados con oro. No sé si te acordás. Sí, re. Bueno, el tornillo bañado con oro, ¿qué hacía el oro? El oro, al ser un metal blando, se deformaba y hacía una soldadura en frío dentro de la... Por eso después se rompían las cabezas y no la podía sacar más. Cuántas cosas que hemos pasado. Sí, claro. Sigo pensando en Dina yo. Sí. Y te acordás, bueno, Dina tenía unos emergentes. ¿Te acordás los emergentes que eran sólidos, que se enfriaban, se moldeaban en base a la dirección, y después cuando tomaban temperatura ambiente nuevamente, se quedaban rígidos? No sé si te acordás de eso. Sí, terrible. No, además, de Dina me acuerdo de los imanes yo. Sí, bueno, los mejores imanes del planeta. Mira, hay Cristian Rucci aclara algo que es muy importante, ¿no? Que si hay tornillos de laboratorio, claro que hay tornillos de laboratorio, y algo estuvimos hablando de eso. Yo me acuerdo de los azules que usaba, cuando usaba 3C, eran de color azul, ¿no? Y sí, hay que tener en cuenta. Y si no los tienen, separen una tanda para mandar al laboratorio, porque sin duda que es uno de los aspectos. Sí, manden tornillos usados. Claro. Tornillos que uno tenga en el cajón, tornillos usados, mandan al laboratorio, no manden los nuevos guárdenlo en la cajita del paciente, y cuando viene el paciente instalan con el nuevo. Claro, sí. Mirá, ahí si alguien se acuerda, terrible los imanes Dina, sí, eran increíbles. ¿Te acordás? Venían por peso, del 100 al 500, y en base al peso que tenían era la retención, eran espectaculares. ¿Sí? ¿Llegaste a colocar esos imanes? Sí, claro, hice sobredentadura de esa. Yo me recibí en el año 93. Muy bueno. Así que... Mirá, Pablito Palmieri y Lisandro, están toda la banda. ¿Qué lo tiene? Lisandrito Causi nos dio una clase ayer, Lisandro, impresionante. Gracias, Lisandro, querido. Son un crack. Pablito también. No, tremenda clase nos dio Lisandrito, que es un genio. Tremendo. Y Pablito también, Pablo, otro genio. Pablito Palmieri. Un capo. Bueno, creo que si hicimos el broche de oro, Mati, la verdad que te agradezco. No, un honor. Que te hayas sumado. Me parece que cerraba perfecto un poco la idea de esta semana, que fue tocar un tema que en realidad no sé si es tan común de tocarlo, y me parece... No, de hecho no está como lo tienen desarrollado ustedes, me parece que yo no lo leí nunca, así que está espectacular. Está bueno. Por eso me gustó la idea de poder sumar de repente esto, más ese protocolo, y armar un paquete de repente para la app o para algo así. La verdad que me parece que suma un montón. Recontra. Bueno, mi estimado, falta un meta. Meta. Y yo del norte tengo que decir meta. Sí. Bueno, mi estimado, la verdad que fue un placer compartir, poder cerrar un placer, Fer. todo esto. Espero que a todos les haya servido. Nosotros aprendimos un montón. Yo terminé aprendiendo un montón acá también de Mati. Así que un placer, que tengan un lindo fin de semana.
y nos mantenemos en contacto. Gracias a todos por estar. Mati. Gracias, Fer, un honor muy grande. Un abrazo, Fran, también, laburazo, Vamos. Espectacular. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Lo dejo guardado, gente, que ya me lo están pidiendo. Chao. Chao, Fer. Gracias por todo. Chao, chao.